¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos usa por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola. Yo me hice el test y me dio detectable. Esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo, en mi cuerpo. Y yo no vivo cerca de un pueblo fumigado. La verdad que vivo en plena ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera. Me da mucha bronca y me parece que tenemos que empezar a organizarnos para combatir este modelo que nos está envenenando. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre de agrotóxicos. Basta de venenos. Basta de venenos. Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos. Porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Vimos que en la comarca escaseaban los esquiladores y había, por más que había poca cantidad de ovejas, digamos, en producción, pero a la vez habían varios productores que tenían ovejas. Entonces dijimos, bueno, vamos a dedicarnos a esto y a poder para que hayan esquiladores también acá en la comarca. Hoy en día nosotros tenemos un solo equipo de máquinas y lo que nos está faltando es una afiladora. La recría la vamos a dividir en 3 sectores, desde que sale de la guachera hasta que cumple aproximadamente un año, consideramos recría 1. Esto tiene que ver con la etapa puberal aproximadamente.
Desde la etapa puberal, que esto estamos hablando de entre 8 y 11 meses en el bovino, hasta el primer servicio, y del primer servicio al parto para lograr esto que estamos viendo acá, que es la vaca lechera. Anterior, por favor. La vaca lechera en producción. Estas 3 etapas es importante analizarlas y considerarlas porque son situaciones fisiológicas distintas de la reposición. La primera parte es un animal prepuber, la segunda parte es un animal postpuberal y la tercera parte un animal ya preñado en cuanto a la parte reproductiva, que tiene gran importancia para lograr este tipo de vaca, pensando que a partir de una buena reproducción se generan lactancias y a partir de lactancias la leche. La próxima, por favor, Gonza, vamos a ver que la recría de las terneras está influenciada por básicamente 6 grandes pilares. Estos pilares tienen que ver con el recurso humano, básicamente el operario desde el punto de vista del trabajador y su formación, su capacidad de anotar, de identificar, de llevar registros y de gestionar. El sistema, que tiene que ver si es extensivo o intensivo, es muy importante. El ambiente, como se habló al principio de la charla. El tema del desarrollo ruminal y bienestar animal, que excelente fue la charla previa de Gonzalo, que habló perfectamente de este tema, en cuanto a que llegue a un desleche fisiológicamente potable. Acá quiero hacer un comentario, en la recría es muy importante. Es bueno que en la recría la ternera entre fortalecida desde el punto de vista de estrés. Cuando tenemos una guachera que por algún motivo terminan estresada la crianza, está bueno fortalecer con un complejo vitamínico y antiparasitario previo al ingreso de la recría 1. Hoy día hay laboratorios que están ofreciendo al mercado productos inyectables, que son un complejo multivitamínico y antiparasitario. Está muy bueno eso para que ingresen a la pastura, que por primera vez van a encontrar en su vida la libertad de pasto, en forma bien desparasitada y bien, con un buen complejo vitamínico. En cuanto a la sanidad, enfermedades parasitarias y respiratorias, además de problemas nutricionales, como vamos a ver en otra clase la parte sanitaria, pero en el preparto las vacunas de complejo respiratorio y la rotacoli son fundamentales, básicas y esenciales para encontrar una ternera saludable. Lamentablemente hay muchos tambos de porcentajes altos en nuestro país, gente que no vacuna con tramas de enfermedades en el preparto. Es un grave error sanitario preventivo. También el ambiente en cuanto al cuidado del estrés térmico, que en la recría es muy importante, y las instalaciones, básicamente el buen apotrelamiento y las balanzas en lo posible, los comederos y los bebederos y las tranqueras es muy importante en esta categoría. Y fundamentalmente la alimentación, que es un tema de Gonza, pero que tiene que ver con la ganancia diaria en la recría, que debería rondar en todo este tiempo en un promedio entre 700 y 800 gramos diarios, distribuidos en forma equivalente, dependiendo de la genética, dependiendo del manejo y dependiendo de la sanidad. La alimentación va a repercutir en buena ganancia diaria. Esa ganancia diaria debe ser medida, debe ser medible, y debe ser ofrecida de acuerdo al manejo, a la zona, a la región, con un buen basamento sanitario. Otra, por favor. En cuanto a las categorías y a la evolución fisiológica de la vaquillona de reposición, acá tenemos claramente descrito que es primero el desleche, los primeros 2 meses, después la pubertad. Me quiero detener en la etapa prepuberal especialmente para recordar que no debe la ternera o la vaquillona prepuber ganar más de 800 a 900 gramos diarios en este momento del desarrollo, porque en este caso puede haber depósito de grasa en la glándula mamaria, lo que es contraproducente para la futura glándula, la ubre, cuando es adulta. Entonces en esta etapa hay que tener mucho cuidado con el excesivo crecimiento. Después de la pubertad no habrá inconveniente, la pubertad empieza el tema de la detección de celo, y ahí estaríamos teniendo que tener un 40% de peso adulto aproximadamente, si tenemos balanza, y de acuerdo a la raza y al peso adulto promedio del rodeo, calcular en ese momento, llegar al 40-45 peso adulto es un buen índice
que marca el crecimiento y desarrollo. Después 600, 700 gramos diarios y comienza el tema del entor, el servicio, la inseminación. Y el primer servicio donde la ternera, la vaquillona, ya tendría que estar teniendo entre el 65 y 70% promedio el peso adulto al rodeo. Esto estamos hablando de una vaca Holstein aproximadamente 320 a 350 kilos, pensando siempre en relación al promedio del peso adulto, porque ustedes saben que hay tres grandes líneas genéticas en la Argentina, la línea canadiense, la línea americana y la línea neozelandesa, que tienen distintos pesos. Acá en la Argentina hay vacas adultas de 700 kilos y hay vacas adultas de 580 kilos. Entonces el 60% de ese peso va a ser distinto de acuerdo al peso promedio adulto. Por eso es tan importante, estoy insistiendo con la pesada, porque ahora vamos a ver cómo el riesgo, controlar el monitoreo permanente del pesaje en esta recría es muy importante. Y después del entore, por supuesto, tenemos la recría 3, que termina con el parto, con el reinicio de la actividad sexual posparto, y ahí está la vaquillona teniendo aproximadamente el 80% del peso adulto. Recordemos que la vaca Orlando termina su completo crecimiento y desarrollo entre el tercer y cuarto año de vida aproximadamente, o alrededor de la segunda, cuarta lactancia. Digamos, estamos en esta etapa de cría-recría, recría fundamentalmente hablando de un animal que está en permanente crecimiento y desarrollo. En esta etapa el descarte no debería superar un 3 a un 5%. Acá estamos hablando de problemas sanitarios por rechazo y problemas reproductivos. Hay la importancia del tacto preservicio a la vaquillona en cuanto a su actividad completa, su fisiología reproductiva, ovarios íntegros, útero íntegro, y ciclicidad, porcentaje de ciclicidad en el tacto preservicio también es importante para ir evaluando la posibilidad de adelantar el primer servicio. El concepto de adelantar el primer servicio es muy importante. En Argentina estamos dando servicios promedio a los 22, 21 meses, con un primer parto 30 meses, 31, 32, eso es mucho. Lo ideal sería lograr un primer servicio a los 15, 14 meses, para los 24 meses ya tener a la vaca, la vaquillona de primer lactancia en el tambo. Esto es muy importante. Es un tema estrictamente de manejo, de genética, de sanidad. Y acá, respondiendo a la pregunta de Mercedes en cuanto a la salida de la guachera, esa etapa se llama etapa de adaptación. Es una etapa que va 10 días antes y 10 días después del desleche, y es una etapa donde la ternera se enfrenta por primera vez con la libertad del pasto. O sea, antes estuvo adentro de la mamá, después estuvo cuidado con la estaca o con la jaula, y ahora se libera la pastura. Entonces ese enfrentamiento con la pastura y con el medio ambiente puede generar algún estrés, y es bueno que esté desparasitada y esté con un complejo vitamínico para enfrentar esa situación. Vamos pasando, Gonzalo, vamos avanzando. Insisto con el concepto y la importancia que tiene la medición de adultura y peso, fundamentalmente de los animales, para ir evaluando, para ir monitoreando progresivamente a través de van creciendo cómo esto va evolucionando. No es necesario tener una balanza, o es lo ideal, por supuesto, en el campo, pero es lógico que no todos los campos tienen la posibilidad de tener una balanza. Pero existen centímetros de medida de perímetro torácico que son muy sencillas. Se rodea el pecho atrás de la pata de la madre, de la ternera, y se mide. De un lado está el centímetro, de otro lado está el quilaje, y se puede medir perfectamente cómo va evolucionando cada 15, 20 días o cada mes, cada bimestral, en fin. Buscar la vuelta de lograr una evolución del crecimiento y desarrollo en cuanto a la recría, para ir viendo su evolución a través de las tres categorías de la recría. Tanto la altura como el peso, la altura de acuerdo a su comportamiento, su raza, por supuesto, su biotipo racial, y el peso es importante que se anote, que se registre de la misma forma que debe hacerse con el plan sanitario que se ejecuta. Entonces, así ir manejando la alimentación y la sanidad, y viendo cuál es el motivo por el cual en determinada época de la recría corresponde
maximizar el nivel de ganancia diaria o bajar un poco, en fin, uno lo va evolucionando, repito, de acuerdo a 3 grandes puntos: el manejo, la genética, la sanidad y el ambiente. Seguimos adelante y vamos a ir viendo cómo este peso aproximado hasta el 9º mes va evolucionando, recordando no pasarse de 800 a 900 gramos, después puede superar hasta rondearlo el 60%, 65%, para llegar en ese momento, pensando en el primer servicio a los 15 meses, estamos hablando de un servicio precoz, un nivel de alimento muy bueno, una ganancia diaria por medio de 700-800 gramos, con una genética de excelencia y una pastura, una oferta forrajera, balanceado, etcétera, de muy buena calidad. Entonces, este concepto de invertir en este momento para lograr antes a la vaquillona, mejorar la longevidad y lograr antes la vaquillona que llegue al primer parto, es un concepto económico, financiero, de costo-beneficio muy importante para el tambo, porque estaríamos ganando no solamente en producción, sino también en fertilidad, y en tener la vaquillona antes en el tambo, lo que estaría dando más leche, ¿no? Ese concepto de manejo zootécnico a través de la sanidad y la alimentación es muy importante transmitirlo en cuanto a que, repito, creo que por segunda vez, y me disculpo, pero en Argentina uno de los grandes problemas desde el punto de vista de relevamiento sanitario y productivo que se ha hecho, indica que estamos bastante atrasados en cuanto al primer servicio en comparación con otros sistemas de producción de otras partes del mundo, y eso tiene que ver con el retraso y en la no ganancia diaria y la no atención correspondiente en cuanto a manejo en el momento de la recría. Adelante, por favor. Pasando a analizar cada uno de los puntos de las etapas de la recría, considerando los objetivos de mortandad en la recría 1, que recuerdo iba desde el desleche hasta un poco antes de la pubertad o alrededor de la pubertad, debería haber una mortandad menor al 1%, con una ganancia de peso de 700 gramos, de 800 gramos, y habiendo en esta etapa que detectar determinados puntos críticos como situaciones básicamente de puntos para mejorar, como son la disponibilidad de forraje, la calidad de forraje, la rotación, las bondades en cuanto a materia seca que tenga ese forraje, el tema de las pasturas, el cuidado de la pastura respecto a la contaminación parasitaria de la pastura. Recuerden que los parásitos en la ternera en esta categoría está manejándose en una pastura, y que desde el punto de vista parasitológico el 80 o el 90% de las larvas y huevos están en el pasto, no están en la ternera, que la va reciclando permanentemente. Entonces el control de un buen sistema preventivo, racional, antiparasitario, adaptado a cada establecimiento, a cada sistema y a cada región del país, es muy importante. Hablar con el veterinario que esté a cargo de la sanidad, para que además de aplicar el antiparasitario alegremente, digamos, o por calendario, hacerlo profesionalmente desde el punto de vista de cumplir con el requisito de una estrategia antiparasitaria racional. También el tema de la sanidad, en estos puntos críticos son muy importantes. La ternera debe estar, si está bien deslechada, entra en la recría 1, bien provista de sanidad. En esta categoría hay mucha actividad sanitaria que se realiza, se vacuna contra brucelosis, contra carbúnculo, contra clostridiales, contra complejo respiratorio, se hace diagnóstico de tuberculina, además del tratamiento correspondiente antiparasitario. Entonces es una categoría que requiere mucha atención sanitaria y además mucho control de ganancia diaria, que es el mejor reflejo de cómo se está gestionando. A mejor ganancia diaria es un reflejo claro de cómo está la sanidad, la alimentación y el ambiente, cómo se está adaptando esa vaquillona. Este sería la primera parte en cuanto a la recría 1. En cuanto a la recría 2, si pasamos, vamos a ver que es bastante semejante, con la diferencia que ya está acá en una categoría, en una etapa postpuberal.
ya podemos pretender una mortandad un poco menor que la anterior, con un 0,5 de mortandad deberíamos considerarnos satisfechos. Una ganancia diaria de peso de 700 gramos, aproximadamente 800 gramos, y los puntos críticos siguen siendo la disponibilidad de forraje y acá las enfermedades parasitarias, dado la cantidad de forraje que levanta la vaquillona, también es un tema muy importante. Y en esta época los controles de ciertas enfermedades para ir previniendo el futuro, como son la tuberculosis o la pseudotuberculosis, algún tipo de enfermedad clostridial también, ir controlando, reforzando las vacunas y ya empezando a pensar en las vacunas del complejo reproductivo que van a sufrir los animales en un futuro, como pueden llegar cuando lleguen adultos, para prevenir los abortos. Recordar que son vaquillonas que todavía obviamente no entraron en servicio, pero las vacunas reproductivas tienen una eficiencia del 50 al 60% de respuesta inmunitaria. Por eso es importante ir haciendo y generando acumulativamente la sanidad a través del tiempo y comenzar esas vacunas ya en esta etapa, en la recría 2, vacuna de complejo reproductivo, vacuna obviamente la de brucelosis que es obligatoria, la leptospirosis también en algunos casos en zonas bajas, pero la vacuna viral reproductiva es muy recomendable comenzar en esta época que ya incluye la diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, etc. Y también en esta etapa, especialmente con el tema de reposición, tener mucho cuidado con la neospora. Recuerden que la neospora actualmente en la Argentina, en nuestras cuencas lecheras, está siendo hoy día el principal responsable de los abortos de las vacas adultas. Por supuesto, entonces, evitar el ingreso de vaquillona en reposición en esta época proveniente de tambo con neospora o que tenga neospora, por eso es importante hacer un análisis previo al ingreso, igual que tuberculina o igual que brucelosis, para evitar el ingreso desde otro establecimiento en esta categoría a modo de reposición. Siguiendo con la recría 3, que es la última parte de la recría, por favor, Gonzalo. La recría 3, ya estamos hablando de la etapa reproductiva, o sea, estamos pensando ya en darle el primer servicio. Esa filosofía de trabajo de adelantar el primer servicio es muy importante. Antes de eso hay que hacer un tacto. El descarte no debería ser mayor del 1%, buscando una edad al parto a 24 meses, con un servicio, repito, precoz, con el objetivo, como decíamos un rato antes, del 80% del peso adulto, y acá es importante empezar con la medición de la condición corporal, que debería estar entre 3 y 3.5, nunca menor de 3 para el primer servicio, nunca más de 3.5, nunca dar servicio a vaquillonas excesivas en grasa, siendo los puntos críticos el tema del descarte o la muerte, en cuanto a alguna enfermedad infecciosa o efecto contagiosa. Pensar en el mantenimiento de la gestación, que ya lo estábamos pensando antes cuando empezamos con la vacuna viral reproductiva en la recría 2, y insistiendo con las enfermedades parasitarias que están en el pasto, hay que insistir con el plan programado estratégico antiparasitario de acuerdo a la zona, de acuerdo a la pastura. Acá estamos ya cuando nos acercamos al primer parto, entrando en la etapa de preparto, y tenemos que pensar en la dieta preparto de la vaquillona. Acá, y en la inmunidad de ese ternero que va a parir la vaquillona, entonces ahí ya empezamos, además del preparto, trabajarlo desde el punto de vista alimenticio, trabajarlo también desde el punto de vista inmunosanitario, vacunar contra diarrea viral bovina, vacunar contra rota coli, y vacunar contra el complejo respiratorio bovino en esta época es bien indicado para ir generando inmunidad. Cuando nacen los terneros, a través de la inmunidad pasiva, o sea, a través del calostro, le van transmitiendo las defensas a los terneros, que luego, como hace un rato explicó Gonzalo en su clase de la crianza artificial, deben estar aptos para el desarrollo y el crecimiento como corresponde. Esta sería una descripción somera de los objetivos zootécnicos y productivos de cada una de las 3 etapas de la recría. Pasamos a la otra, por favor. Y vamos pensando en que hay ciertas situaciones de manejo, por ejemplo la sombra, el estrés calórico,
que hoy día recuerden que el 60 al 70% del rodeo nacional está sujeto y sometido a estrés calórico a partir del mes de ahora, mes de septiembre, octubre, hasta marzo, abril del año que viene. Son 6, 8, 10 meses que estas vaquillones, ni que hablar de las vacas, están sufriendo estrés calórico. El estrés calórico, no solamente en la vaquillona chica de recría 1 y 2, sino también fundamentalmente en la recría 3, influye en la tasa de crecimiento diario, influye en la sanidad, y es muy importante desarrollar sistemas de prevención para evitar los efectos adversos del estrés calórico, como ser la sombra. Estas medias sombras son muy sencillas de desarrollar, pueden ser móviles, pueden ser semipermanentes o permanentes, pero siempre la vaquillona es muy bueno, especialmente en la recría 3, también en la recría 1 y la recría 2, ofrecerles sombra, también ofrecerle la provisión de agua adecuada. El agua debe ser segura, debe ser potable, debemos evitar que los bebederos funcionen mal por el tema del riesgo del barro que puede haber en los bebederos. Es muy frecuente observar en potrero de vaquillona bebederos que desbordan porque está el vacío mal regulado. Ese bebedero que desborda genera barro, ese barro genera suciedad, esa suciedad provoca moscas y bacterias, y ahí andan las vaquillonas tomando agua y echándose. Mucho cuidado con la ubre, porque echándose en ese ambiente pueden generar posibles mastitis de primera lactancia, generadas en las vaquillonas en el preparto mal manejado. Entonces, ese concepto de manejo ambiental, de prevención integral de la vaquillona, no solamente prevención a través de la estrategia vacunal, sino también prevención a través del medio ambiente donde está viviendo, está desarrollándose esa vaquillona, es sumamente importante desarrollarlo. Ocurre que este tema de la sombra y del agua, el productor lo piensa, lo transmite, lo ejecuta en la vaca adulta, que es la que le da leche, y por supuesto, ya oportunamente lo vamos a hablar en el curso, pero la vaca adulta que está sometida a estrés calórico produce un 20, un 30% menos de leche. Entonces, obviamente el productor se orienta hacia esa categoría, pero no olvidar de la recría, porque en la recría lo que ocurre es retrasar el crecimiento, y retrasar el crecimiento es prolongar la etapa del primer servicio y primer parto y afectar la longevidad. Entonces, este concepto integrar a la vaquillona con la vaca adulta, con un adelantamiento del primer servicio y una prolongación de la longevidad, es un concepto productivo integral que hace las buenas prácticas lecheras. Esto que estamos viendo en este curso. Cada una de las sugerencias que se emiten en cuanto a la sombra, a la provisión de agua, el pesaje, son todas buenas prácticas lecheras que deberían ser anotadas, deberían ser registradas, deberían ser motivo o justificación para la adecuación de cada sistema a la ganancia diaria que pretendemos tener de acuerdo al alimento, de acuerdo a la genética, de acuerdo al ambiente, de acuerdo al manejo que estamos estableciendo, en lo cual estamos invirtiendo gran cantidad de dinero, pero si no cuidamos estos elementos, digamos, multisectoriales o multifactoriales, la cosa no va a funcionar mal. Vamos cerrando, Gonzalo, con la otra. No me quiero extender del tiempo. Acá vemos las terneras, las vaquillonas que están en sombra natural. Acá esta foto quiero hacer un comentario práctico de este tema y tener mucho cuidado con la deposición de orina y la deposición de materia fecal bajo el árbol, que hacen obviamente la recría. Va a priorizar la sombra, entonces va a ir a orinar y ahí va a defecar y después se va a echar, como hay algunas que están echadas, y ahí se va a contaminar la ubre, que ya está en actividad presecretoria, y esto es muy peligroso en cuanto al futuro, en cuanto a la primera lactancia de la vaquillona. Entonces tener mucho cuidado con los árboles, que obviamente ofrecen buena sombra, pero el tema sanitario en cuanto a la suciedad y el barro que genera cuando llueve y todo lo de abajo, se puede prevenir a través de poner alambrados perimetrales en los árboles, de forma tal que las vaquillonas tengan sombra, pero que no se acerquen al barro, o buscar la vuelta de evitar los barriales y la contaminación y cuando se secan los árboles por el exceso de orina y materia fecal. Ese comentario a modo práctico, de buena práctica lechera, me pareció interesante.
Vamos entrando en la última, Gonzalo, por favor. Y acá hacemos la síntesis y las consideraciones finales de esto de la recría. El diagnóstico de situación tiene que ver con el diagnóstico actual, que uno cuando entra en una recría, o evalúa una recría, o analiza o diagnostica una recría, en general olvidada, en general poco atendida, no porque el productor quiera ni el asesor quiera, sino porque tiene otras preocupaciones y invierte el dinero en otros sectores o en otras categorías del tambo que le dan el billete más rápido. Pero recordar lo que hablamos al principio, ¿no? Estamos invirtiendo en la educación de los hijos, en el jardín de infantes, en la primaria y en un buen colegio, para que en un futuro la cosa funcione bien. Por lo menos eso es la teoría y eso es lo que sería el ideal. Y eso es lo que deberíamos también hacer en el sistema productivo del tambo, invertir en las categorías jóvenes y no que sea un gasto. La diferencia entre una inversión y un gasto es que la inversión genera eficiencia productiva. Si yo gasto y no gasto lo adecuado en las categorías jóvenes, voy a tener ineficiencia productiva porque voy a retrasar el primer servicio, voy a afectar la longevidad, voy a tener mortandad. Si no tengo un plan sanitario, voy a estar gastando dinero inadecuado en antiparasitarios o en vacunas que no corresponden, etcétera, con la adaptación correspondiente a cada sistema. Entonces, hacer un buen diagnóstico, cuánto está ganando, qué porcentaje de mortandad y mortalidad. Recuerden que la mortandad, así como la guachera no debía superar el 5% como límite, en la recría 1, 2 y 3 debería rondar entre el 1 y el 2%, no más que eso. Es lo que correspondería y lo que sería indicado con unos 700 gramos. Con esos niveles de gestión, 1-2% de porcentaje de mortandad y promedio 600, 700, 800 gramos diarios, yo creo que a partir de ahí podemos empezar a considerarnos satisfechos. Hacer un análisis de costo-inversión, saber dónde estamos asignando el recurso, en qué antiparasitario, en qué pastura, en qué control de la sombra, en qué sueldo al personal que debería estar beneficiado o recibir un beneficio económico gracias al destete o gracias a la cantidad de recrías o de vaquillones que están aptas para el servicio o a la inseminación. Fijar los objetivos que, de acuerdo a nuestro establecimiento. Una vez que los tenemos fijados, esos objetivos, de acuerdo a nuestras aspiraciones productivas, planificar para llegar a eso, hacer un análisis de puntos críticos. Hablamos de los puntos críticos, ver qué puntos críticos están amenazados y qué acciones correctivas deberíamos hacer, podemos hacer, diseñar un cronograma, el flujo de fondos para que no quedarnos sin plata o no quedarnos sin nafta en mitad de la ruta, y establecer con los recursos humanos una permanente intercambio en cuanto a capacitar, en cuanto a estimular económicamente, en cuanto a beneficiar, en cuanto a, por ejemplo, ternera destetada, cuando pasan de recría 1 a recría 2, cuando logran pereniese primer servicio, más efectivas, etcétera, etcétera, premiar a través del buen resultado. La ejecución, la puesta en funcionamiento de los programas de alimentación, de sanidad y de reproducción, de acuerdo a cada establecimiento y cada asesor. Y cuando tenemos la planificación y los programas, hacer un seguimiento, aunque sea con un diario, con un cuadernito sencillo, un cuadernito de avances semanales, avances quincenales, pesadas diarias, programa sanitario, alimentación, fecha primer servicio, etc. Evaluar los resultados, los objetivos propuestos versus los obtenidos, y ahí irnos contentos con la satisfacción del deber cumplido, dado que hemos logrado una recría generando primer servicio anticipado, promoviendo alta longevidad y salud en los animales. Creo que eso es todo. Espero haber satisfecho los requerimientos. Quedo disponible para las preguntas y respuestas junto con Gonzalo. Así que no sé si cumplí el tiempo o me excedí, traté de hacerlo rápido porque no quería quedarme sin ningún comentario. Así que por ahora no sé si algo más, alguna transparencia más, si no ya lo podemos. Justo 11:32,
más puntual imposible. Así que bueno, nada más. Estamos en tiempo, gracias Claudio. Tenemos hoy 3 preguntas en el chat que hicieron. Estaba, si les parece, bueno, Mercedes, Noelia y María Belén Arias que han hecho consultas. Si quieren, Mercedes, ¿estás conectada? ¿Querés realizar la voz? Si puedes evitar el micrófono, la cámara. Si no, la hacemos nosotros. Bueno, la pregunta, por ahí se desconectó, ahora no estoy viendo. Era... Acá está. ¿Por qué desparasitar a la salida de la crianza si por el tipo de dieta la carga sería casi nula? ¿No convendría hacerlo durante la recría? Bueno, no sé si la comenta Gonzalo o la respondo yo. Repito lo que dije. Hay un periodo de adaptación, que es un lapso que va entre 10 días antes y 10 días después del desleche, cuando 10 días antes salir de la estaca o la jaula y 10 días después posteriores, son 20 días, se conocen como etapa de adaptación, y es un momento en cual la ternera se va adaptando a la recría, en una palabra, se adapta a su rumen, se adapta a su fisiología digestiva, sus hormonas, su crecimiento y desarrollo. En esa etapa sufre estrés lógico y fisiológico y predecible. Entonces, a modo preventivo, está bueno que ingrese en esa etapa desparasitada y con algún complejo vitamínico de vitamina A, D, E, que son las vitaminas que están relacionadas con el estrés y con la inmunidad. Por eso es la propuesta. No todos los tambos lo hacen. Cuando hay una guachera o una que está muy bien hecha y que alguno considera que no es necesario porque el estrés con que salen está perfectamente compensado con la falta forrajera y con el ambiente, no es necesario. Esto es raro, en general salen con estrés, y en general el inicio del programa desparasitario en ese momento está bien indicado, y si lo complementamos con una oferta vitamínico-mineral, creo que es una buena inversión. Bien, ahí justo les compartí para quienes tengan fresca la clase y quieren revisar el cuestionario de validación de haber participado en el enlace. La otra pregunta que teníamos es de Noelia Centurión, la veo que está conectada. Noelia, si querés habilitar la cámara, el micrófono y revisarla directamente vos, es bienvenido, si no la leemos nosotros. Bueno, la hacemos nosotros. Dale. Pregunta, entonces, en la etapa de cría, ¿no debemos entregar fibra a las terneras? ¿O en el caso de que el alimento balanceado tenga fibra en su composición, cuál es el máximo recomendado? Bien, de ahí hay 2 respuestas. La fibra larga, o sea, se recomienda en la segunda parte de la crianza, o sea, a partir de la semana 4ª, 5ª. La fibra del balanceado, en realidad el balanceado no tendría que tener fibra. O sea, el balanceado por eso es una de las cosas más caras, el alimento balanceado. Y justamente el objetivo del balanceado es que tenga almidón. Que sea almidón el que me va a dar más propiónico el rumen, que me va a hacer el que mejor me va a estimular el crecimiento de las papilas. Entonces la fibra, lo ideal es que esté en la segunda mitad, ¿tá? Y el balanceado, o sea, lo ideal es que tenga más almidón. Y si tuviese fibra, el balanceado, por ejemplo, el de la frechillo, igualmente es bueno darle esa fibra, la larga, por ejemplo, un fardo o rollo de calidad, a partir de la 4ª, 5 semanas. O sea, después de la primera mitad. Por un efecto que va a preferir, digamos, la fibra. No sé si quedó claro, si no que me pregunte. Bien, ahí justo estaba cerrado el formulario, ya lo abrimos, a los que no podían. Noelia dice está perfecta la respuesta y... César, ¿me permitís? Sí, dale, mientras yo busco. Ahí había una pregunta respecto a HPG, medicina HPG, si no corresponde hacer. El HPG está integrado en la respuesta sería que dentro de la estrategia racional antiparasitaria, adaptada para cada rodeo,
está incluido el HPG, el momento de los parásitos, el conteo, es muy importante hacerlo, especialmente en determinadas regiones donde hay variabilidad. Ocurre que estacionalmente los parásitos están ubicados en determinada época del año y en algunos establecimientos ya saben en qué año proliferan determinado tipo de parásitos, tanto sea huevo como larva en determinado momento del año y desparasitan directamente. Pero desde el punto de vista estratégico y teórico, por supuesto, que hacer medir y saber con qué parásito y qué volumen y qué hacerlo y cómo está indicado y está muy bien hecho. En general, es conveniente dentro del diseño del plan estratégico regional antiparasitario coordinar con el veterinario que esté a cargo de la sanidad y bueno, y él es el que seguramente asesorará recuerdo a qué antiparasitario, cuándo, cómo y de qué manera, ¿no? Y a quién. Perfecto. Y María Belén Arias, ¿querés realizar tu consulta? Sí, ¿cómo están? Desconozco cómo calcularían la ganancia de peso diaria. O sea, ¿cómo puede en la recría o cómo lo registro? Si es por la cantidad de alimento que le doy, ¿cómo se puede llevar ese registro? Bien, María Belén, mucho gusto. Mirá, en la presentación te mostré una cinta que usan las costureras, vos yo no, ya no, pero las costureras de más antes, de tu mamá y de tu abuela, medían los vestidos, hacían los vestidos a domicilio, iban con el centímetro a medirle a la señora y al señor a hacerle el traje. Ese centímetro, hay centímetros preparados especialmente para medir el perímetro torácico de las terneras. De un lado tienen el centímetro y del otro lado tienen el equivalente en kilos. Entonces vos haciendo eso, usando si no tenés balanza, que sería lo ideal, usando ese centímetro, midiendo cada 15 días, una vez por semana, una vez por mes, lo más frecuente posible, lo ideal sería una vez cada quincena, vos vas anotando y vas viendo cómo va el centímetro torácico respecto al peso, va evolucionando. De acuerdo a la evolución de quilaje, entre 150 kilos y 170 kilos, por ejemplo, de una semana para otra, para dar un ejemplo, hay 20 kilos, y bueno, esos 20 kilos dividido 7 te da la cantidad, días, te da la cantidad de gramos que estaría ganando diariamente. Esa es la forma de lo que vos sabés actualmente, y a partir de ahí tenés idea de cómo estás en crecimiento diario, y si podés mejorar o no, y bueno, y cómo mejorar. Si tenés bajo crecimiento diario, seguramente o tenés un problema sanitario o un problema de alimentación, y bueno, y ahí ir mejorando para mejorar esos rindes de ganancia diaria. Bueno, ¿Estamos, María Belén? Gracias. Hola, Nati, querida, amiga. Hola, Claudio. Hola a todos, hola César, Gonzalo, Pedro, hola a todos. Tengo una pequeña pregunta, que ya lo he hablado con vos, pero aprovecho a preguntar. En las recrías, sobre todo, ¿qué opinan de la administración de suero, que se hacen varios tambos como complemento de la alimentación? Mi opinión es que si eso genera sanidad y ganancia diaria, está bueno. Adelante nomás. Y si no, y si tenés la posibilidad de proveerlo más generado en tu propio tambo, mejor todavía. Siempre y cuando eso, repito, genere ganancia diaria adecuada y no genere trastornos digestivos, porque está bien ofrecido y bien aportado. No sé, Gonza, en la parte alimenticia, creo que él debería completar. Sí, yo creo que el suero, el lactosuero, en la recría, o sea, si ya vienen tomando, obviamente, en la cría, ya está adaptado, no hay ningún tipo de problema. O sea, y desde el punto de vista nutricional es como un agua enriquecida. Obviamente no, o sea, es como que no por darle el lactosuero no vamos a disminuirle el resto de los alimentos, pero es muy bueno. Yo he visto hasta recrías, o sea, hasta novillos holando terminados con lactosuero sin ningún tipo de problema. Pero sería como un agua enriquecida. Siempre, o sea, tambos que en la crianza se usa el lactosuero. O sea, usan los primeros días leche, después lactosuero con corrector de lactosuero en la crianza,
y después en la recría siguen con el lactosuero, pero como un agua enriquecida, si se quiere. Sí, como un producto también de la industria, porque en realidad Claro, justo al tambo que me sí. refiero, ahí tienen Y tienen la industria ahí, entonces lo están que- usando en la última etapa, o sea, en el último tiempo de los terneros en estaca, en la guachera, el último tramo, y después ya en las recrías. sí. Por eso preguntaba. Incluso es excelente porque hasta lo que yo sé, las plantas que hacen masa para que estén habilitadas tienen que justificar el uso del lactosuero, digamos. O sea, no lo podés, y ahí está recontra justificado. Pero siempre si está adaptado en la crianza, no. Excelente. Sí, si me permiten, hago un pequeño agregadito a lo que están diciendo, que realmente es muy interesante, ¿no? Pero saliendo del tema nutricional, el tema del uso del lactosuero para este tipo de situaciones, desde el punto de vista ambiental es espectacular, porque en realidad el lactosuero tiene un alto poder de contaminación, mucho más alto que inclusive el de las heces de los animales. Entonces muchas veces, inclusive los tambos que hacen los tambos fábricas, que le llamamos nosotros, que hacen queso en sus propias instalaciones, muchas veces ese suero lo tienen que tirar, ¿no? Lo tiran a un arroyo, lo tiran a una laguna, donde sea, y la contaminación que generan es realmente altísima. El hecho de suministrar a los animales de esa forma, diciendo así medio rápido, me lo saco de encima, pero aprovechándolo, como decía recién Gonzalo, es espectacular. O sea, es otra visión que estoy dando, ¿no? Aquí importante eso, pues no sabía. Perdón, con respecto a eso, ¿puede ser que los terneros en la cría lo rechacen el lactosuero? Porque he conocido un caso que le comenzaron a dar, pero empezaron a morirse. O sea, ¿puede pasar eso? No, lo que pasa es que el lactosuero, digamos, lo más rico del lactosuero no lo tiene. O sea, entonces lo ideal es, por ejemplo, en lo que es crianza propiamente dicha, tenés que usar un corrector de lactosuero que viene en polvo, que le aporta el sólido que ya se lo llevó el queso, digamos. Y en ese caso, llevarlo a temperatura no tendría que haber problemas, digamos, si está bien manejado. Algunos lo que hacen, lo que yo veo, que arrancan con leche los primeros 30 días y después directamente el lactosuero. O sea, no evidencian problemas, pero, o sea, nutricionalmente está en déficit. Claro. Pero, o sea, el lactosuero hay que enriquecerlo, digamos, para lo que es crianza. Sí. ¿Ah? Sí. Con el corrector. Y a veces si se lo das como un plus a la leche, está todo bien, que sería como un líquido enriquecido, nada más. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos, Pedro, ¿cómo seguimos la semana que viene? Y recuerden que, bueno, ya les mandamos ahí el enlace, los que tienen buena memoria para responder las preguntitas, son muy sencillas. Recuerden esto, les puse en el chat, con el correo que se inscribieron, y si ven que les salió una respuesta equivocada, pueden probar. Y hoy por la tarde ya está subida esta clase, les va a llegar el enlace por mail y por WhatsApp. Pero bueno, Pedro, ¿cómo seguimos el tercer módulo? Bueno, el módulo el miércoles que viene nos volvemos a encontrar dentro del mismo horario, y ya comienzan las figuritas repetidas. Bueno, hay una figurita que todavía no apareció, que es cuando vamos a hablar del tema de pasturas. Marcelo García, que es un docente también de la Facultad de Loma, que va a hablar de las buenas prácticas con respecto a pasturas, manejo de forrajes conservados y demás, ¿no? El miércoles que viene es el turno, si no me equivoco, de Gonzalo, ¿no es cierto? Gonzalo, tenés que hablar vos del tema de sistemas de alimentación o diferentes alimentaciones en función del sistema. Te estaba buscando exactamente el nombre de la charla. ¿Te acordás? Sí, es de exigencias nutricionales, que si no es el miércoles que viene, ya les vamos a informar. Pero sí, en principio le toca a Gonzalo. Está así, el cronograma base. Sí, debido a situaciones personales, por ahí en algún miércoles hacemos un enroque en cuanto al tema que vamos a dar, pero se van a dar todos los temas en todos los miércoles. Por ahí las figuritas van a cambiar, pero el álbum se va a llenar. Van a completar el álbum de fotos y después se lleva el que ingresa, ¿no es cierto, César? Y responde las preguntas, hace ese porcentaje, se lleva el álbum.
Nada, pero bueno, igual después, una vez finalizado el curso, los videos van a estar abiertos al público en general, pero recuerden que siempre, digamos, hay muchos temas que se van a profundizar el año que viene en una diplomatura. Esto es un pantallazo general para que se vayan introduciendo. Así que bueno, nos extendimos un poquito, también arrancamos unos minutos más tarde, que hemos tenido un temita de conexión. Nos vemos el miércoles, seguimos ahí conectados, se han sumado varios al chat, así que aprovechenlo. También si queda alguna consulta con alguno de los docentes, no saturemos, pero aprovechémoslo al mismo tiempo. Y les agradecemos el tiempo y la participación que ha sido muy alta, y todavía quedan más de 60 personas, así que está muy bueno que nos acompañen. Gracias a Gonzalo, Claudio, y bueno, y a Miriam también, Miriam Plana de la facultad, por las palabras de bienvenida. ¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos usa por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son veneno que se usan en la producción agrícola. Me detectaron que tengo en mi organismo agrotóxicos. Nosotros vivimos una vida común, cotidiana, compramos en los negocios que tenemos en la zona. ¿Cómo hacemos para terminar con esta situación? Yo no quiero que mi cuerpo siga siendo un lugar de experimentos. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que consumimos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre de agrotóxicos. Basta de venenos. Basta de venenos. El proyecto se trata de construir un invernáculo para cultivar plantas medicinales y así poder expandir las plantas medicinales en el territorio, en los campos de las compañeras y los compañeros. Vamos a realizar la producción de una forma que nosotros consideramos muy importante, que es de una forma agroecológica, que tiene que ver con integrarnos a nosotros como seres humanos y humanas, a la naturaleza, y usando lo que ella nos brinda como las plantas medicinales para luego, por ejemplo, hacer tinturas madres, para hacer ungüentos para sanar la piel. Este proyecto es muy importante para nosotros porque genera alternativas de trabajo que tienen que ver con trabajar la tierra, que es lo que nosotros nos gusta hacer, queremos hacer, y lo que nuestros ancestros y ancestras han hecho.